Vamos a abrir la Biblia en el libro de Mateo capítulo 3. Gloria a Dios. Y dice la palabra del Señor de esta manera, y se lee en el nombre precioso de Cristo Jesús. El libro de Mateo capítulo 3, desde el versículo 1. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues es este aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langosta y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y a toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Y al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Tome su asiento, amado hermano, dándole la gloria al Dios Todopoderoso, aquel que todo lo puede. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Y hoy, hermanos, el tema para esta noche: el verdadero arrepentimiento requiere un cambio. El verdadero arrepentimiento requiere un cambio. Y de manera que miramos la escritura, mi hermano, donde habla de un hombre, de un solo hombre, pero ahí ese hombre había sido escogido y puesto por Dios. Donde dice la escritura que sus vestimentas eran algo irregulares, donde dice que tenía ahí un cinto ciñado con un cuero de camello. No era una vestimenta formal como nosotros usamos hoy en día, sino que aquel hombre había sido escogido por Dios desde que estuvo en el vientre de su madre, donde fue lleno del Espíritu Santo. Allá cuando fue María a visitar a Elizabeth, donde allá fue concebido por el Espíritu, allá en la Virgen María, donde fue engendrado allá Dios, el que se iba a manifestar en carne. Pero también Elizabeth era su pariente, de manera que Juan el Bautista y Jesús eran primos. Pero dice que cuando fue a visitarla a Elizabeth, fue lleno ahí de aquel vientre, aquello que estaba en el vientre, donde de ese momento se llenó de su Espíritu Santo. Es que iba a ser usado aquel hombre para predicar allá donde Dios lo iba a mandar, mi hermano, mi hermana. Pero allá aparecía en el desierto y clamaba a la voz del día: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Es que era el momento que el Señor iba a entrar en acción, pero iba preparando el camino. Su primo Juan, porque eran primos, iba preparando el camino, y era ahí un mandato para que todos aquellos primeramente se arrepintieran de todas sus fechorías, de todas sus maldades,
que había acá dentro en el corazón. Usted sabe que es un arrepentimiento. Es dejar de hacer maldades, dejar de hacer cosas malas y ahí componer nuestra vida personal, donde yo estaba equivocado haciendo cosas malas, pero no me había arrepentido. Porque hay consecuencias cuando uno hace lo malo, donde cuando yo me recuerdo, donde me metía unas borracheras, donde decía uno, ya no lo vuelvo a hacer. Entraba aquella conciencia, aquel acto de conciencia en el humano, donde ahí se avergonzaba de lo que había hecho, sin darse cuenta que cuando uno se toma un poquito de licor, uno como que agarra valor. Si era una persona muy tímida y de repente se toma un poquito de alcohol, como que le sale valor. Como que si era tímido para hablarle a una mujer o para enamorarla, con un poquito de licor como que se anima uno. Pero de repente yo me pasaba de copas y ahí caí, hacía cosas vergonzosas, donde al otro día ya despertaba uno con esa conciencia. ¿Qué habré hecho? Donde los familiares le dicen, ¿no te acuerdas que le faltaste al respeto a cierta persona, Y entra ahí en su corazón, en su mente, algo que lo aflige a usted, algo donde entra en usted y dice, no lo vuelvo a hacer. Y pasa un día, otro día, y al otro día, viernes, nuevamente usted vuelve a caer a las andadas. Es que solamente se le remordió la conciencia. Es que solamente había un remordimiento de conciencia, donde nuevamente volvía a mis malos hábitos, a mis malos caminos, donde solamente me había remordido la conciencia y seguía pecando y seguía regándola. Es que verdaderamente no me arrepentía para nada. Pero llegó el momento, llegó la hora que escuché de la palabra del Señor, y llegó a mi corazón como aquella espada de 2 hilos, y entró ahí dentro y fue quitando todo aquello que me hacía daño, todo lo que me avergonzaba a todo mi ser. Y es que eso es lo que hace la palabra del Señor, mi hermano, mi hermana. Es como aquella espada, la palabra de Dios, que tiene poder, la que te hace compungirte, la que te hace cambiar de opinión, la que te hace cambiar de mente. Es la palabra del Señor la que tiene el poder para redimir, para cambiar, para transformar a aquel que está perdido y sin esperanza, aquel que tiene vicios, aquel que está ahí desesperado y no haya la salida. Ahí llega el momento y llega su hora, que llega el momento que recibe. Mira, tú no te vas a dar cuenta cuando de repente te empiezas a poner triste, te empiezas allá, no quiero decir como que te empiezas a emocionar, nada de eso. Te empiezas a sentir un sentimiento aquí dentro, donde te quebrantas. Pero quiero decirte que no eres tú, es el poder del Espíritu Santo que te quebranta, que te hace arrodillar, donde te limpias las lágrimas. Mire, mi hermano, ¿qué me iba yo a limpiar las lágrimas si yo era una persona machista, una persona que se las podía de todas, una persona que se creía mucho? Yo me recuerdo que yo hacía pesas y levantaba allá, hacía músculo,
y medio que decían: estás medio cuadradito. Ahí estaba, ahí levantando para mantener la figura. Y aquella persona que era yo me creía mucho, miraba de menos a los demás. De repente uno piensa que es más grande que otro solamente porque está un poquito fuerte, y allá se siente, hasta saca uno el cuello así para caminar así, miren, medio ponchadito. Pero miren, mi hermano, mi hermana, es que ahí está actuando el hombre terrenal. Pero cuando llega el momento de su poder, allá lo viene a sujetar, y de repente hay un arrepentimiento, mi hermana, un cambio de mente, un cambio de parecer. Si usted era malo, entra el cambio bueno. De repente todo lo malo ahora tiene que, por los hechos, no por las obras, para que nadie se gloríe. Eso es parte, sino por los hechos. El Señor allá dio su vida, allá como ofrenda agradable, se dio como holocausto. El mismo Señor como Cordero de Dios, sin mancha y sin arruga, se dio como ofrenda en holocausto. Y hoy por eso estamos acá, mis hermanos, porque nos estamos ofrendando a nosotros mismos. Cuando usted ahí coopera para la obra del Señor, cuando usted da algo, usted se está ofrendando ahí porque usted está agradecido por el cambio que ha hecho en usted, en su matrimonio, en sus hijos. Usted ofrenda porque está agradecido lo que sigue haciendo Dios en cada uno de nosotros. Ahí debe de haber un verdadero arrepentimiento, que eso quiere decir un cambio de mentalidad, un cambio del pasado al presente. Ya quedó atrás el pasado, ahora estamos en el presente. Somos hijos de Dios, somos reconocidos, escritos en aquel libro de la vida como hijos de Dios. Ahí está escrito tu nombre, mi hermano, mi hermana. Somos propiedad de Dios, le pertenecemos al Dios Todopoderoso. Bendito sea el nombre del Señor. Pero mire, mi hermano, allá estaba Juan el Bautista y predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Mira, mi hermano, el reino de los cielos está aquí. La palabra del Señor está aquí. Está siendo hablada, está siendo ahí hablada como una bocina. Hoy no está Juan el Bautista, pero aquí está la palabra del Dios sonando y resonando a nuestros oídos, para que nosotros nos arrepintamos de cualquier cosa que haya o que pueda haber en el pasado. Porque primeramente, mi hermano, hoy se celebra, allá celebran el Día de la Madre. Dios bendiga a cada madre que está aquí. Dios bendiga a cada familiar que tiene su madre. Y bueno, se celebra el Día de la Madre. Pero suele suceder que allá dicen: yo no quiero a mi madre, porque allá mi madre, usted no sabe, en los países pobres, donde hay pobreza, donde hay necesidad, y las madres, los padres mandan desde muy chiquitos a las calles a vender chicles, y quedan ahí su mente, ahí eso, recuerdan aquello que los obligaban a ir a vender chicles, a vender dulces para sobrevivir. Era un medio de sobrevivencia. Pero allá los niños, las niñas quedan traumadas
y de repente el niño y la niña crecen ya de una edad avanzada, odiando al padre, odiando a la madre, porque los obligaban, y hay un rencor ahí dentro de su corazón, porque muchos niños y niñas fueron maltratados por sus padres, y ya después que conocieron del Señor, todavía hay un resentimiento ahí dentro, donde dice: yo ya conozco del Señor, yo soy cambiado, he sido bautizado en el nombre de Jesús, pero yo no me puedo olvidar de lo que me hicieron mis padres, mi madre, y hay un resentimiento, un dolor, pero uno tiene que pedir perdón, tiene que olvidarse del pasado, tiene que arrepentirse de todo lo que haya pasado en el pasado. Ya no, eso quedó atrás. Pero puede suceder que así pasa, mi hermano, donde dicen: yo ya la perdoné, ya lo perdoné, ¿y por qué no los visitas? Ah, no, yo no los quiero ver. Es que no ha aceptado, no ha creído, no se ha arrepentido, no ha pedido perdón, no ha olvidado. Por eso allá decía Juan el Bautista: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Es que si no se ha arrepentido, quiere decir que no ha cambiado aquella persona. Sigue habiendo odio, sigue habiendo. Cuando hay odio, eso causa pecado, y allá el pecado nos declara culpables para un juicio seguro. Y el Señor por eso tuvo que venir a esta tierra y tuvo que poner a Juan el Bautista para que preparara el camino, porque aquel que iba a venir nos iba a bautizar con el Espíritu Santo. Bendito sea el nombre del Señor. Mire, el arrepentimiento quiere decir un cambio de mente, un cambio de actitud, y no solamente de modales, sino aquí en el corazón. Tiene que ser de corazón, sabiendo que ya hemos conocido al Señor, y Dios es amor. Dios no desampara a nadie. Él no hace ahí excepción de estos sí, estos no, Él no hace excepción de personas. Él quiere desde el peorcito hasta el mejorcito. Él no hace excepción de personas. Él quiere que estemos limpios delante de su presencia, porque un poquito más y el que ha de venir vendrá. Mire que las serpientes, las víboras, cascabeles, dele la gloria si lo desea hacer, mi hermano. Mire las serpientes, cascabeles, y yo sé que otro tipo de reptiles también cambian de piel, le voy a llamar así, porque yo he mirado que dejan una cáscara ahí en el piso, aquellas víboras, cascabeles. Pero la vida de la serpiente, en su etapa de la vida, cambia de piel 4 veces en toda su vida. Imagínense, las serpientes cambian de piel. Y cómo no podemos a veces nosotros cambiar con algo que nos hacen ahí, solamente cualquier cosita no podemos perdonar. Dios quiere que vengamos a Él delante de su presencia, contritos y humillados, perdonando a todo aquel que nos haya hecho mal en nuestra vida. Mire allá a la mujer samaritana, tuvo que el Señor llegar a aquel pozo allá de Jacob, porque tenía que haber un cambio en aquella mujer.
para sacar a aquella mujer de sus cosas que estaba haciendo, el Señor se le tuvo que presentar para que cambiara de vida, para que empezara a vivir una vida recta delante del Señor, donde allá el Señor sabía que hasta 5 maridos había tenido, a donde le dijo que con el que estaba viviendo no era su marido. Aquella mujer tuvo que cambiar desde el momento que recibió la palabra del Señor, desde el momento que recibió el mensaje de la buena noticia. Imagínense, el mismo Señor frente a aquella mujer. Hoy nos queda plasmada la palabra del Señor, donde allá dice Juan el Bautista: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Hoy el reino de los cielos está aquí, mi hermano. Somos testigos. Dios mora aquí dentro. Aquí está el Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Mire, yo me recuerdo, mi hermano, cuando andaba, me da vergüenza decirlo, porque mire, yo casi nunca le voy a hablar de mi vida personal, y muy pocas ocasiones de mi familia, porque lo más importante es hablar de la palabra del Señor. Pero casi no me gusta hablar de mi persona, aunque yo sé que mis otros hermanos, como ejemplo, bueno, Dios lo usa cada uno de diferente manera. Pero yo me recuerdo, mi hermano, donde yo era desobediente. Y mire que empieza uno a desobedecer, a vivir la vida rebelde, porque era joven y los jóvenes son rebeldes. Y yo era uno de esos rebeldes, donde allá solamente nadie me mandaba. Yo no tenía nadie que me dijera: no hagas esto, eso te va a perjudicar. No tenía a nadie, y ni a Dios todavía aquí dentro de mi corazón, donde solamente por mis propios instintos humanos, por lo que uno mira se dirige, por lo que uno ve se dirige, donde allá de repente yo no obedecía. Y yo le doy gracias a Dios porque tengo un total de ciertos años que yo no pruebo ningún tipo de licor desde hace como unos 20 o 15 años, y le doy las gracias al Señor, porque yo al no saber de Dios, en una ocasión, acostado plano en la cama, sin saber de Dios, porque todos sabemos que hay un Dios ahí dentro, ahí en nuestro interior, porque nos lo han inculcado nuestros padres, pero solamente nada más por oído que hay un Dios. Pero verdaderamente yo servía al Dios de las tinieblas, porque hacía lo malo, porque tomaba, y de repente había una cruda moral al otro día. Yo no sé si usted ha tenido algunas experiencias donde allá yo me despertaba al otro día, casi a la entrada de la puerta. Yo no sé cómo llegaba, pero llegaba. Gracias a Dios que nunca me pasó nada, nunca tuve un accidente. Por la gracia de Dios estoy vivo. Bendito sea el nombre del Señor. Pero mire, ahí estaba tendido en una ocasión, volteando hacia el techo, hacia arriba, y yo tenía unos retoños de ciertas edades, de escalerita casi. Y en una ocasión dije: yo no quiero que mis hijos crezcan con este mal testimonio que soy yo. Yo no quiero que crezcan con un mal testimonio y que ellos sigan los caminos del Padre. Y de repente, allá mirando hacia el cielo, recostado hacia arriba, le digo: Señor, si tú existes, Señor, que ya no tome, que no se me antoje ningún
ninguna gota de alcohol. Yo no sé cómo lo hizo el Señor, mi hermano, mi hermana, pero el Señor hace cosas que usted no se imagina. Ahí el Señor desde entonces, allá mire, han pasado más de, no me recuerdo, he perdido la cuenta de años, pero son como más de 15 años. Y ya después, cuando empiezo a conocer del Señor, mi hermano, recuerde que usted va empezando como una esponjita. Yo tenía hambre de la palabra del Señor. Yo tenía hambre y sigo teniendo hambre. Es que el Señor tiene algo preparado, un alimento especial, mi hermano, para ti, para mí. Un alimento maravilloso que nos cambia y nos transforma. Y es que así es, mi hermano. Uno allá se levantaba con una cruda moral. Yo no sé si usted sabe qué es una cruda moral, donde de repente allá todo ahí medio mareado todavía, y recordando cómo le hice, cómo vine a esta casa, y allá mirando mi cuerpo si estaba bien, si no estaba golpeado, porque yo sé que en unas ocasiones amanecía ya moreteado, y uno no se recuerda en qué problema se metió, y ahí amanece uno moreteado. Y esa es la mala vida que tenía. Pero desde el momento que uno empieza a creer en el Señor, desde el momento que empieza a obrar en mi vida, empieza a hacer algo maravilloso, mi hermano. Y yo sé que también en usted y en otros más, cuando uno pone atención a la palabra del Señor. Porque arrepentimiento es un cambio de mentalidad. Debe de haber un cambio. Debe de haber hechos. Hechos, dice que por sus frutos se conocerá el árbol. Si usted mira un árbol que es de aguacate, debe de ser de aguacate. No debe de ser de otra clase de frutos. De manera que el árbol se conocerá por sus frutos, por sus hechos, mi hermano, por el cambio que hace en su vida, que hace uno personalmente. Por los hechos se reconocerá el fruto. Y mire que yo me sorprendo, porque han pasado muchos años. Y yo le comparto con todo respeto estas palabras, porque yo casi no me va a escuchar hablar de mi vida personal, de mi esposa. De repente hay algo como ejemplo, mi hermano, pero allá estaba Juan el Bautista. Y no era cualquier hombre, porque estaba lleno del Espíritu Santo y hablaba con una autoridad y con poder. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Es que estaba hablando con toda autoridad del Espíritu Santo. Donde allá venían los saduceos. Vamos a la escritura, aleluya. Si no, le voy a decir otra cosa. Gloria a Dios. Y dice en el capítulo 3 y versículo 6: y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a sus bautismos, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. De una manera a otra dice: o hacen frutos dignos de arrepentimiento, o dejan de hacer lo malo. Y dice allá Juan: porque ya está el hacha lista, para que todo aquel árbol que no dé fruto sea cortado y echado al fuego.
todo árbol que no dé fruto sea cortado y echado al fuego. De manera o se componen o cambian y hacen cosas buenas delante del pueblo del Señor, o si no, allá está la hacha lista para que todo aquel árbol que no lleve fruto sea cortado y echado al fuego. Mire, mi hermano, debería de haber un cambio en aquellas personas. El mismo Señor Jesús les dijo: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, parecen sepulcros blanqueados, blancos, muy bonitos por fuera, pero por dentro están llenos de huesos secos y muertos. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, hagan frutos dignos de arrepentimiento, porque ya el hacha está lista para aquel que no dé buen fruto sea cortado y echado en el fuego. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Señor, permíteme, Señor, hacer buenos frutos, Señor, buenos hechos, Padre Celestial. Miren qué más le decía en el versículo 8, ahí donde nos quedamos: haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham, a uno de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. De una manera a otra, o cambian y empiezan a actuar de buena manera, y cambian, porque el arrepentimiento significa un cambio de parecer. De manera que les dice: si no cambian, allá está la hacha ya lista, y si no, van a ser cortados y echados al fuego. Dijo Juan: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Dice su aventador. Dele la gloria, mi hermano, no se detenga. Dice su aventador. La palabra aventador quiere decir su rastrillo. Dice: su rastrillo está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego, que nunca se apagará. De manera que allá predicaba Juan el Bautista con toda autoridad de su poder. Estaba lleno del Espíritu Santo y se presentaba ante todos aquellos escribas y saduceos y todos los que había ahí. Y muchos dicen que venían a él de toda Judea, de los alrededores del río Jordán, y eran bautizados solamente en inmersión en agua. Es que ahí se estaba predicando la doctrina del arrepentimiento. Ahí se estaba llevando a cabo que primeramente una persona se tiene que arrepentir de todas sus maldades, porque el Señor, nuestro Señor Cristo Jesús y nuestro Salvador, ya nos limpió y fuimos comprados por su sangre maravillosa, y nos ha libertado del pecado.
Solamente necesita uno arrepentirse primeramente de todas sus maldades. Porque ¿qué sería si solamente por un momento dejo de actuar de una manera y no cambio? No hay ningún cambio. Solamente me estaría ahí solamente engañando yo mismo, viviendo solamente un momento de gozo, de alegría personal. Pero Dios quiere que vengamos ante su presencia con un arrepentimiento genuino, para que allá el Señor seamos sagrados de Él y podamos entrar en el reino de los cielos. Mire allá Zaqueo, la historia de Zaqueo, el recaudador de los impuestos. Allá tuvo que haber un cambio en aquella persona bajita que estaba allá arriba del árbol sicomoro, que tuvo curiosidad de ver a quién era Jesús. Pero donde el Señor lo llamó: ven, bájate para acá abajo, chiquito, ven para acá, porque tú me vas a servir. Aleluya. Y mire que se bajó aquel hombre, y de repente allá dijo él que le iba a dar la cuarta parte a todos los que había despojado, los que había robado. Tuvo que haber un cambio, y ese cambio solamente lo hace Dios. Allá lo hace solamente Dios, donde les dio aquel dinero 4 veces más de lo que les había robado. Tiene que haber un cambio de mentalidad, un cambio de parecer, no solamente de apariencias, porque Dios está mirando las 24 horas del día. Por eso les mencioné la historia de las madres y los niños, porque si tienes algo contra tu madre ahí dentro, hay ahí algo que no te deja todavía ser libre. Hoy puedes echarle una llamadita a domicilio y decirle: madre, te quiero, te amo. De ti puedes hablar con tu madre con toda libertad. Por eso es necesario olvidar el pasado. Debe de haber un cambio de actitud, debe de haber un cambio de parecer, pero debe de hacerlo desde todo aquí dentro, de todo corazón. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Mire, me voy a brincar al libro de los Hechos, porque ya el tiempo me está corriendo. Gloria a Dios. Véngase al libro de los Hechos, en el capítulo 2, versículo 36. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Ya lo tiene? Hechos capítulo 2, versículo 36. Dice así: sepa pues ciertamente, una vez más, sepa pues ciertamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y al oír esto, se compungieron de corazón. Y al oír esto, se compungieron de corazón. Donde allá dice, una vez más, al oír esto, se compungieron de corazón. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos
y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa. Es que en esos momentos, allá después que recibieron el Espíritu Santo y empezaron a hablar allá donde se derramó el Espíritu Santo, y empezaron a hablar en lenguas diferentes, dice la Escritura que estaban reunidos en aquel lugar los pardos, los medos, los elamitas y los que habitaban en Mesopotamia y en Judea y en Capadocia y en el Ponto, en Asia. Quiere decir que había muchos de diferentes idiomas, que hablaban diferentes idiomas y lenguas. Y cuando se derramó el Espíritu Santo, dijeron: estos están ebrios, estos están borrachos. Es donde Pedro allá da su primer discurso, donde enfrenta a aquellos que estaban ahí, donde le dice: pues sepan pues ciertamente toda la casa de Israel que este Jesús a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos. Reconocieron a los apóstoles como hermanos. Varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepiéntanse y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de los pecados. Alabado sea el nombre del Señor. Quiere decir, mi hermano, que entró una dolencia allá en aquellas personas ahí dentro de su corazón. Les dolió lo que le hicieron al Señor, donde los mismos judíos llevaron allá al Señor con engaños y allá crucificaron al Señor, donde lo llevaron ante Pilato. Pero allá se estaban arrepintiendo, se estaban compungiendo. Les entró en su corazón aquello que hace sentir al hombre miserable, y se arrepintieron de todo lo que habían hecho y dicho. Se arrepintieron. Les dijo Pedro: arrepiéntanse y sean bautizados en el nombre de Jesús para perdón de sus pecados, porque el arrepentimiento quiere decir un cambio, y eso lo provoca el Espíritu Santo. Cuando sientes algo que no está bien en tu vida, cuando sientes algo dentro, no pienses que tú lo estás provocando. Algo que está mal en tu vida, no eres tú, es el Espíritu Santo que te está provocando aquello que no está bien, para que te arrepientas delante del Señor y sean perdonados tus pecados. Es para que se arrepienta uno y empiece nuevamente a vivir una vida nueva en Cristo Jesús, arrepentido y al servicio del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Una cita bíblica más, hermanos, y ahí vamos a terminar. Eclesiastés capítulo 12, y ahí vamos a terminar. Y se lo voy a leer en la versión lenguaje actual. Eclesiastés capítulo 12, versículo 14. Gloria a Dios. Dice así. ¿Ya lo tiene, mi hermano? Mire que es un poco diferente esta versión a la que usted tiene, pero así dice Eclesiastés capítulo 12, versículo 14.
Un día Dios nos llamará a cuentas por todo lo que hayamos hecho, tanto lo bueno como lo malo. Aunque creamos que nadie nos vio hacerlo, un día el Señor nos va a llamar a cuentas por todo lo que hayamos hecho, tanto lo bueno como lo malo, aunque creamos que nadie nos vio hacerlo. Es que llegará el momento, mi hermano, mi hermana, que daremos cuentas a Dios de todas nuestras acciones, de todo nuestro comportamiento, desde el momento que fuimos llamados y fuimos registrados en el libro de la vida. Llegará un día que vamos a dar cuentas de todo lo que hay aquí dentro, acá en nuestra mente. Por eso Juan el Bautista fue llamado por Dios para ir preparando el camino, y de donde decía: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Hoy se ha acercado a tu vida, mi hermano, la palabra del Señor. Hoy la estás escuchando a son de bocina. No podemos ignorar la palabra del Señor y solamente vivir una vida como cualquier vida común. No, mi hermano, esta vida que vivimos hoy en Cristo es especial para el Señor, para agradarle a Él, mi hermano, y no para agradarnos a nosotros mismos, sino para agradarle a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a hablar con Dios. Ponte de pie, mi hermano, mi hermana, y llévate en tu mente que el